Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria Diluvio, confusión inducida, artefactos testimoniales número 66. Este vídeo vamos a desarrollarlo en unos 4 puntos. El punto número 1 sería tratar una posible inducción al confusionismo en este tema, que puede ser consciente o inconsciente, y está relacionada con fotos que se presentan sobre el tema de Tartaria y del diluvio o la inundación de barro, fotos que se presentan en grupos, por ejemplo, en grupos de Facebook que están adscritos o tocando este tema, porque entonces se presentan fotos que pueden dar lugar, según nuestra opinión, pues dan muchas de ellas una inducción, es decir, un engaño, un confusionismo. Y ese engaño, pues a muchas personas les lleva a retirar este tema como si no existiese, el tema de Tartaria o de las inundaciones, porque ya están viendo precisamente fotos que son falsas o falseadas. Y también una posible investigación sobre la ciudad de Kansas en Estados Unidos, que reflejan bastantes fotos en estos grupos, pues una presunta inundación de barro que aparentemente pues se está viendo como grupos de personas pues van retirando este barro en concreto, y eso pues a nosotros nos hizo sospechar. Entonces, nuestra convicción, punto número 2, nuestra convicción de la existencia real de esta inundación de barro y de esta Tartaria, porque según nuestra convicción, estas imágenes que producen confusionismo, pues a nosotros no nos afectan. Y ya decimos, tenemos la convicción de que hemos encontrado en investigadores, no ya con fotos, sino con vídeos, que eso es más difícil de trucaje, vídeos en que presenciamos edificios muy relevantes, como puede ser el Museo de San Petersburgo, en que las entradas principales, las puertas y el portaje y entradas principales, pues estaban enterrados, y eso no se puede explicar mediante sótanos. Claramente no se puede explicar mediante sótanos, al mismo tiempo que nuestra investigación personal en nuestra ciudad. Eso es lo que a nosotros nos da convicción de la realidad de este fenómeno de inundaciones y de Tartaria, y por eso no nos dejamos desviar por este confusionismo que puede ser consciente o inconsciente. Entonces, punto número 3 es que vamos a analizar en este vídeo pues fotos de animales gigantescos, de fotos de equinos, porque también Tartaria pues estaría relacionada con los últimos gigantes. Y entonces pues se nos meten estas imágenes de estos animales que para nosotros muy posiblemente o seguramente serán fotomontajes, y entonces se desvirtúa y se desacredita este tema. Al igual que, como hemos dicho, fotos de la ciudad de Kansas City, en que se presencian grupos de personas organizadas pues retirando estos barros, podemos decir, o este loes. Y finalmente pues nosotros presentaremos para evitar precisamente este confusionismo pues estrategias de esta oscuridad que siempre mezcla verdades con mentiras, y de esta forma la mente de la persona no sabe a qué atenerse, y entonces pues deja apartado estos temas. Este es el vídeo que vamos y los objetivos que vamos a seguir con este vídeo sobre este tema sorprendente. Entonces esta es una de esas fotos que incluso en grupos que están fomentando este conocimiento pues la presentan. Vemos aquí un hombre a la derecha y vemos el tamaño de estos equinos, que son totalmente desproporcionados.
Lo cual, si se descubre que son montajes, que para nosotros es lo más seguro, pues se desacredita este tema de las inundaciones y de Tartaria, al igual que esta otra foto que quizás de un modo consciente o inconsciente, a lo mejor lo hacen para favorecer que existió esta Tartaria y estos gigantes, pero lo que consiguen es lo contrario. Por eso decimos que no sabemos si es consciente o inconscientemente, porque muy posiblemente pues esto son trucajes fotográficos. Vemos los tamaños y nosotros en toda la paleontología no hemos encontrado este tipo de osamentas de estos equinos. Y más importante, porque lo anterior se puede desechar fácilmente, es grupos como este que estamos viendo aquí. Nosotros estamos adscritos a él porque nos interesa este tema y todo lo que van sacando, pero cuando vemos que sacan este reportaje de unas 13 fotos en que se nos presentan estas inundaciones, ir quitando todo este barro y estas fotos con acumulaciones de barro gigantescas, pues eso nos hace a nosotros cuestionar, porque no se nos da ninguna otra información sobre de dónde se obtienen estas fotos. Decimos en este reportaje de este grupo de Facebook, este grupo y otros grupos que lo están compartiendo estas fotos, y nosotros hemos tenido que perder tiempo buscando, porque nos ha costado encontrar de dónde salen estas imágenes, porque no lo dicen aquí. Y eso sería lo más importante, mostrar las fuentes. Entonces, aparentemente, la persona que ve estas fotos y ve cómo están como desalojando de esta montaña de barro, pues entonces puede pensar que esto sería la última inundación. Y vamos a ir de un modo rápido viendo todas estas imágenes de este reportaje que se nos presenta en estos grupos de Facebook. Entonces estamos viendo toda esta cantidad de barro, podemos decir, o de loes, que estaba cubriendo todas estas partes de estos edificios. Y aquí, al igual que aquí, pero una cuestión que ya a nuestro discernimiento se nos muestra incongruente es que las inundaciones de barro lo que hacen es cubrir los edificios, pero aquí lo que estamos viendo no es eso. Lo que estamos viendo es que el edificio está en la parte superior y la que se está descubriendo de barro es la parte inferior. Eso ya a nosotros pues nos puso en la pista de que esto había gato encerrado en estas imágenes, al igual que en estas, porque estamos viendo que están desalojando de todas estas acumulaciones que podemos decir de barro aquí, pero en cambio no vemos estas casas que estén enterradas, las vemos en la parte superior, toda esta colección de estas fotos que se presentan en estos grupos de Facebook, al igual como estas mismas que estamos viendo aquí, que se ven edificios en la parte superior y otros en la parte inferior. Lo mismo que esta otra foto de una persona pues que está mirando con la vista hacia abajo, descubriendo esa multitud, esa acumulación de estos barros. Y aquí lo mismo, estamos viendo que están abriendo, pero aquí vemos, parece otro tipo de elemento o de construcción. Y esta otra casa que parece que te está diciendo que está a un nivel más inferior, mientras que estás viendo ahí la parte superior. Y no te explican muy bien las fuentes ni lo que significa. Esta otra foto, estamos viendo una parte que está descubierta, un fondo, aquí te está diciendo todas la explicación de las distintas calles. Aquí no te da tampoco una explicación concreta del significado, porque aquí estamos viendo una casa que está, un edificio en la parte superior, es decir, este edificio no está enterrado. Y podríamos pensar que estos sí estaban enterrados y que ahora los han descubierto. Entonces esto es un confusionismo. Al igual que este otro edificio que parece ser que era un hotel, un famoso hotel, que aquí tiene puesto su nombre. Esto es una foto de 1867 y esta foto en sí misma
pues para los que están fomentando el difusionismo de estas inundaciones, pues puede parecer que estos son lodos acumulados, puede parecer. Entonces, al igual que esta otra foto, puede parecer que estos son lodos acumulados y que en ese tiempo y en esa época de 1860 aproximadamente, pues estos son colonos que se están abriendo camino, pero no es muy coherente porque aquí se ve un edificio en la parte superior, cuando lo más revelador que nosotros nos hace saber la realidad de estas inundaciones es que las casas y los edificios, pues lo que están es ellos enterrados y no en la parte superior. Entonces, esto da lugar a todas estas fotos, que esta fue la última de ese reportaje, sin darte otra explicación de dónde se han obtenido, pues lo que pueden inducir es a que la persona normal pues deseche este tema porque nos dice todo eso es falso, son todos fotos, montajes que no tienen relación, sobre todo si descubren como nosotros de dónde vienen esas fotos. Porque no te da las fuentes. Nosotros hemos tenido que ir buscando y por casualidad, afortunadamente hemos encontrado pues este artículo que poniendo este título en la red, pues encontrarán el artículo de donde han salido todas esas fotos. Entonces, por eso decimos, no sabemos si lo han hecho consciente o inconscientemente, pero le hacen un favor muy negativo a la difusión de estas verdaderas inundaciones de ese siglo, de esas fechas de 1800, porque aquí en todo este artículo pues te va dando la explicación. Esto son loes, que son acumulaciones o sedimentaciones de polvo o de tierra o de arcilla, y esto es la roca más estable de caliza, y entonces en esa zona especial de ese entorno que aquí en este artículo te lo explica perfectamente, pues aquí está el río Missouri y aquí está la ciudad de Kansas, y entonces resulta que en esa zona pues se producen y tienen todas esas acumulaciones de ese loes, que son sedimentaciones de tipo arcilloso o también de polvo que se va acumulando por corrientes, por tempestades eólicas de viento, y te produce ese fenómeno. Entonces no es muy conveniente mezclar esta fenomenología especial de esta zona de Kansas y del río Missouri con las inundaciones de barro de 1860. No es muy conveniente en un principio, y si lo haces, pues explica de dónde te vienen estas fuentes, porque en este artículo están perfectamente de dónde han sacado esas fotos. No han sacado en cambio esta explicación y tendrían que haberla sacado. Aquí estamos viendo que como ese terreno que tiene distintas capas, una de ellas es la caliza argentina, y estos son los loes. Estos son los loes, que son esas acumulaciones de polvo y barro que se van produciendo, y entonces pues están descubriendo precisamente para construir cuando se llegue a esta parte y no en la parte superior, y este artículo se lo explica claramente y no se han puesto estas partes. Aquí estamos viendo fotos de estos loes, que son depósitos sedimentarios arcillosos, normalmente llevados y producidos por los vientos o las tormentas de viento. Entonces aquí seguimos viendo que aquí ya te lo explica perfectamente. Esto es para hacer una carretera. Esta carretera que está aquí, pues evidentemente pues tienes tú que desechar toda esta parte, esta acumulación de loes, para llegar a la capa de piedra más dura y aquí construir la carretera en esa ciudad de Kansas City. Entonces está aquí explicado perfectamente este fenómeno que es peculiar de esta zona, y no debiera mezclarse con las inundaciones de barro de la última de 1860, porque entonces muchas personas que vean estas fotos y después descubran de dónde vienen, o el mismo sistema te lo presenta, pues te dirá, ¿veis cómo sois conspiranoicos? Interpretáis una cosa de modo totalmente erróneo. Esas son las estratagemas de la oscuridad. Por eso nosotros ya tenemos experiencia en estas cuestiones. Y aquí, en ese mismo artículo, pues está claramente explicado cómo están cortando estos que le dicen tipo de acantilado de loes. Y aquí se ven las casas que están en la parte superior, pero lo que les interesa a ellos es cortar para llegar a la parte de la piedra que dé estabilidad a las nuevas construcciones de carreteras y de edificios, y de incluso como este puente que aquí están abriendo para formar lo que se llama la piedra angular de este puente. Entonces tienen que retirar todas estas
todas estas acumulaciones de loess o de polvo arcilloso, y no se debiera mezclar una cuestión con la otra, con la de las auténticas inundaciones de barro. Y este geólogo pues te lo explica y te está diciendo aquí que está construido Kansas precisamente sobre esta piedra, que es el estrato que hemos visto que más resistente, sobre el cual a lo largo de los años o los siglos pues se va acumulando la otra parte del loess arcilloso, que es más ligero y que hay que evitar, aunque de modo provisional se pudiera construir, como hemos visto en la parte superior, algunos tipos de casas. Pero lo interesante pues es hacer esa limpieza, y te lo explica claramente. Ahora bien, aunque este artículo pues te lleva al confusionismo, también hay que saber leer entre líneas, y quizás las personas que lo han puesto pues se tienen una parte de verdad, pero si lo hacen de esa manera sin darte estas fuentes y explicártelo, pues lo que consiguen es que muchas personas pues consideren que esto es un confusionismo y que no es una realidad. ¿Cuál puede ser la parte de verdad que tengan? Bueno, pues en ese mismo artículo tienen distintas fechas de distintos años donde te están poniendo la línea del agua, porque también se están produciendo ahí, como está el río Missouri, pues inundaciones de ese río, y entre ellas nosotros hemos cogido la de esta fecha del año 1844, que nos dice en ese mismo artículo que la cresta de esa inundación pues barrió prácticamente o destruyó la ciudad de Kansas. Solamente una casa permaneció y tuvieron después que reconstruir esa misma ciudad de Kansas a raíz de esa fecha de esa inundación. Y esto ya sí tendría más relación con las inundaciones, porque lo otro, el loess acumulado mediante ese polvo, pues sería de origen eólico. Pero es que también aquí en esta ciudad de Kansas pues se han venido y se siguen produciendo este tipo de inundaciones debido a ese río Missouri. Y tendría también relación, muy certeramente relación, con una determinada época en esas proximidades de esos años, con las inundaciones que también se produjeron en todo el mundo. Entonces no es totalmente erróneo este artículo, pero tendrían que haberlo explicado. Entonces nosotros pensamos y las imágenes también nos lo muestran. Nos lo muestra esta verdad, que junto con ese fenómeno que es específico de esa zona, pues también incluso en esa zona y en esas fechas, pues se habría producido una de estas inundaciones de ese río, pero con carácter acentuado, porque aquí estamos viendo la explicación de esta foto ya mejor realizada que en el artículo anterior de estos grupos de Facebook, en que nos vienen a decir estas traducciones quizás puedan mejorar las que nosotros realizamos. Nos está diciendo que sobre todo esto es la colección del año 1867, y que esto es una foto precisamente tomada en el 1860, que esa fecha de 1860 es en la que se produjeron sobre todo esta última inundación. Y entonces nos está mostrando aquí, nos da la información de que muchos bancos de barro o de arcilla pues están siendo retirados. Efectivamente, estamos viendo que están siendo retirados, y estamos viendo aquí que había una parte superior que se ve a modo de edificio, pero están retirando. Y nos dicen que las calles están pavimentadas, es como si estuvieran pavimentando o encontrando el pavimento de estas calles. Y nos dice, y edificios agregados a la derecha, que serían estos edificios agregados a la derecha. Ahora bien, esto nosotros podemos interpretarlo también como un fenómeno directamente relacionado con la última inundación, que también afectaría sobre todo a esta zona y a ese río que ya por sí mismo y daba esas inundaciones, pues en esas fechas pues habría producido posiblemente pues ese tipo de inundación. Porque si se fijan,
y nosotros aplicamos discernimiento a la explicación y a esta foto, nos está viniendo a decir, quizás falsamente, para darle una explicación, que están pavimentando y que están añadiendo, después de haber retirado, pues estos edificios. Pero eso no es lo que nos dice a nosotros el sentido común cuando vemos estas fotos. Porque lo que nos dice el sentido común al ver esta foto es que este edificio, estos edificios de aquí ya estaban construidos. Ya estaban construidos porque aquí está toda esa acumulación de lodo que está pegada a ese edificio. Entonces, si tú vas a construir este edificio, pues primero es retirar toda esta parte y entonces aquí en limpio construirlo. Pero no nos explica muy bien y da la idea de que dice y edificios agregados a la derecha después de que están haciendo, porque esto es la carretera que necesitan buscar, como ya hemos dicho, la zona de la piedra más sólida, caliza para construir. Pero esta foto lo que nos está diciendo es que esto ya estaba construido. Es lo que nos dice a nosotros esta foto. Por eso decimos que puede, dentro del confusionismo que produce estas fotos sin darte ningún tipo de información, pero si interpretando vemos que puede tener una parte de verdad, porque esto a nosotros nos recuerda con estos arcos gigantescos pues los edificios de Tartaria. Entonces, bien, por esa última inundación de barro, y no solo por esa, sino por todo ese fenómeno, pues sí, toda esta parte nosotros interpretamos que estaría sepultada, porque esta foto lo que nos dice a nosotros no es que ahora han estado construyendo en este suelo, que están ahora mismo desalojándolo de estos loes, que son la parte acumulativa de arcilla más blanda y más suave. Esta foto lo que nos dice a nosotros es que esto ya estaba construido y que debido a estas inundaciones o a este último, pues fue ocultado. Eso es lo que nos dice a nosotros esta foto. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo un determinado tipo de conclusiones y nos interesaba poner esto para que la persona llegue a darse cuenta de que la oscuridad que domina en todas las comunicaciones sabe y tiene estratagemas para desacreditar hechos reales, como lo que nosotros hemos dicho. Entonces, conclusiones. Una, que existe un confusionismo inducido, sobre todo muy claro como el de los montajes de fotos iniciales que hemos visto, de esos equinos gigantescos. Eso para nosotros lo más probable es que sea un montaje. Segundo, que también existe un confusionismo que puede ser inducido consciente o inconsciente. Nosotros creemos que incluso personas con buena intención, de modo inconsciente, pues les hacen a ellos centrarse y presentar estas imágenes creyéndose que van a hacer un bien, cuando en realidad lo que hacen es un mal. Entonces estos serían los loes o las acumulaciones de ese polvo y de esa arcilla en la ciudad de Kansas City. Y presentarte todas esas fotos como directamente relacionadas con el último o los últimos inundaciones de barro, porque da lugar al descrédito. Punto número 3, que el Kansas City, esa ciudad, también puede reflejar una verdad, como nosotros acabamos de decir, una verdad silenciada, que también existían edificios antiguos que serían construidos anteriormente pues a lo que se ha considerado la conquista del oeste. Ya estaban ahí enterrados en loes, y eso también puede ser cierto. Y punto número 4 que hemos pretendido en este vídeo, pues que nosotros recomendamos aplicar de discernimiento, pero partiendo de lo más próximo y evidente. Y eso es lo que nosotros hemos hecho estudiando nuestro entorno y viendo en nuestra propia ciudad, pues rastros de ese enterramiento. Y también lo más evidente, como viendo vídeos que son más difíciles de falsear en edificios actuales, como es el Politécnico, el Museo Politécnico de la gran ciudad rusa de San Petersburgo, que esté la parte de las entradas principales enterradas, pues a nosotros como no nos den una explicación más convincente, la única explicación que se nos puede ocurrir es que ha habido una elevación del terreno debido a estas inundaciones de barro. Entonces,
También recordamos que un confusionismo inducido desde siempre es la mezcla de mentiras con verdades, y eso es lo que nosotros hemos comprobado en este vídeo, tocando el tema de esta ciudad, de esa fenomenología que se da en esa ciudad de Kansas City, que aparentemente en un principio pues sorprenden esas fotos y pueden ser relacionadas de un modo directo, de modo equivocado y pretendiendo un descrédito de esta fenomenología. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.